Pasar las 3 cordilleras de Colombia en bicicleta suena facilito, pero vaya y hágalo, qué vaina tan dura. Yo me propuse, o sea, compré esta bici de gravel para atravesarme las 3 cordilleras en un solo viaje. Arranqué en los llanos en Casanare y me fui hasta Medellín. Qué viaje más teso, más duro, más sufrido, más gozado, más de todo. Arranqué en Pore, que es un pueblo patrimonio, el único pueblo patrimonio que hay en los llanos orientales. La primera parte la hice solo hasta llegar al municipio al norte de Cundinamarca donde vive mi abuela, que se llama Yacopí. De ahí hice una parte con mi papá que tiene 60 años y se le midió también en una bici, no gravel, pero sí más bien como urbana, a darle unas cuantas etapas y llegamos hasta Antioquia, ahí nos separamos y luego terminé haciendo una ruta. Entonces nada, ese es el resumen general, pero la ruta completa es la siguiente. Arranqué en Bogotá una noche en bus, llegué hasta hasta Pore, que es 70 kilómetros adelante de Yopal. ¿Por qué quería arrancar allí? Porque es un pueblo patrimonio, como les digo, a mí me encanta conocer todos estos pueblos, pueblear y pueblear. Entonces recorrí las ruinas, que allí fue donde se gestó la independencia de Colombia hace más de 200 años. Arranco, son 70 kilómetros hasta Yopal y ahí empiezo a subir para hacer la subida del crucero, pero no por la principal, la pavimentada de Pajarito, sino por irme por la trocha, que es por la Labranza Grande, Boyacá. Entonces ese primer día llegué a la Labranza Grande, fueron como 90 kilómetros con 1200 de desnivel más o menos. La Labranza Grande es un pueblo que yo nunca había visitado, no lo conocía, es muy bonito, las casas todas pintaditas de blanco con azul, blanco con verde, un paisaje hermoso. Ahí viene bajando el río Cravo Sur, que es el que pasa por Yopal. A la mañana siguiente arranco, ya ahí es trocha, full trocha, y empiezo a subir. Los paisajes son muy lindos, pero no hay muchas tiendas, no hay más pueblos, nada. Ya llega uno hasta el páramo y baja un pedacito hasta el río Jusiana. El paisaje ahí es una hermosura, se abre como un mini valle, una cosa espectacular. De ahí hay que subir otro pedacito, hay que llegar, el páramo del crucero está a 3500 metros, es una subida dura, pese a que la hice en 2 tandas, fue muy dura. Ya luego, después de coronar, a mano izquierda ve la laguna de Tota, que es gigante, la laguna de las más altas en el mundo, de hecho. Y ya baja uno a Sogamoso, Boyacá. Ahí descansé, al día siguiente arranqué con destino a Villa de Leyva, es una etapa unos 120 kilómetros más o menos, donde hay también como 1000 metros de desnivel, hay que pasar por Tunja, sube uno a un páramo que hay, ya empieza la bajada hacia Villa de Leyva. Villa de Leyva, estuve un día descansando, ahí estaba con mi novia, que aprovecho para visitar el pueblo, y ya de ahí nos separamos nuevamente. Yo cogí hacia Chiquinquirá, es una etapa cortica, paso por Tamarchán, comidita de longaniza que no puede faltar, y ya en Chiquinquirá descanso, porque el día siguiente sí viene otra etapa dura. Esa etapa era ir hacia el municipio de mi abuela, pero por la trocha, entonces comienzo a bajar vía Pauna y ahí me desvío a la izquierda hacia los municipios. Toda esta zona es la de Esmeraldas de Boyacá, donde está Maripí. Tampoco conocía Muso, que es la capital de la Esmeralda, aunque hoy en día ya no hay tantas esmeraldas, pero bueno, paso por Muso. Ya todo eso es una trocha durita y hay bastante bajada, ahí donde uno sufre la gravel. Claro, como no tiene la suspensión, baja uno muy tensionado y la verdad cansa bastante. Sube, baja, paso por el municipio de Quipama, también esmeraldero, tiene una pista de un aeropuerto pequeñito para los esmeralderos. Y de ahí llegué al municipio de La Victoria, que ya faltaba como 20 kilómetros para mi destino final, pero ya iba mamá. Me cogió la noche, eso que una persona por el camino iba andísimo, un campesino, y me regaló rellena, o sea, morcilla, de lo más adecuado para un ciclista cuando va cansado. Pero nada, se lo agradezco un montón. Llegué a La Victoria, no, mamado, ahí busqué un hospedaje, me quedé, y a la mañana siguiente eran los 25 kilómetros que me faltaban, 600 metros de desnivel, llegué a donde mi abuela, y ahí por un tema personal tuve que volver a Bogotá. Eso, desde allá hasta Bogotá son más de 180 kilómetros, yo hice una etapa hasta Zipaquirá, 120 kilómetros con casi 4000 metros de desnivel. Uno sube el páramo del Águila, que está tan famoso hoy en día por Egan Bernal. Es una subida como de más de 50 kilómetros, linda. Pasaron unas semanas y ya cuando lo retomo con mi papá que acababa de cumplir 60 años y se le midió, nos fuimos desde Bogotá, llegamos hasta Yacopí, visitamos a mi abuela y de ahí arrancamos. Entonces retomamos el viaje de las cordilleras, bajamos por Caparrapí, todo eso es trocha. Obviamente ya el paso de mi papá, digamos, más suaves, al paso de él mejor. Llegamos a La Dorada, Puerto Salgar, La Dorada, por la Ruta del Sol, unos solazos. Y ya en La Dorada descansamos, al día siguiente comenzamos una ruta también corta, como 50 kilómetros, para subir al municipio de Norcasia. La primera parte es plana y después una subida como de unos 10 kilómetros. Llega uno a Norcasia y ahí fuimos rápidamente en un motocarro hasta el embalse de La Miel o el embalse Amaní, muchos lo conocen de las dos formas.
es muy lindo, es grande, yo no lo conocía. Tengo que volver con más calma, con más tiempo, porque nada más fue como la vista panorámica, ya no había como disponibles botes y eso por la hora, entonces nada, tengo que volver. Ahí mi papá ya, pues ya tenía acumuladas varias etapas, como casi 4 o 5 seguidas. Obviamente ya estaba cansado y lo que decidimos, porque la etapa siguiente era dura, por la trocha y por la subida, lo que decidimos es que él se fuera en chiva, porque por ahí solo hay chivas, y yo lo hacía la etapa solo. Sí, yo arranqué, era un sube y baja, unas subidas largas, bajadas largas, todo trocha. Lo que les digo, las bajadas en la grave cansa mucho, algo que yo por lo menos no tenía tan contemplado. En los viajes que hago normalmente cuando es pavimentado, pues cuando uno baja descansa, y esas bajadas uno las cuenta como un descanso. Acá no, aquí la bajada te lo tensiona uno más, entonces son duros los viajes cuando son así en grave, cuando hay mucha trocha. Pero bueno, ya después de todo ese sub y baja, pasa uno por un río que divide Caldas de Antioquia y llega a una subida también como de otros 20 kilómetros y llega uno a Nariño, Antioquia. De ahí mi papá cogió energía otra vez y a la mañana siguiente arrancamos los dos. La etapa final con mi papá, que era subir a Sonsón. Hay que subir al páramo, la etapa era corta, como unos 35 kilómetros, pero eran unos 20 más o menos de subida. Entonces subimos hasta el páramo de Sonsón y ahí ya bajamos a Sonsón. El centro histórico muy bonito, nos enteramos de que ahí está el primer hotel de Colombia, que tiene más de 200 años. Y nada, ahí ya mi papá, por temas de tiempo, también de cansancio, ese era como su objetivo, hacerse unas 5 o 6 etapas. Las hizo, la logró, insisto, con 60 años y con esas trochas y con esa bici, con todo, lo logró. Eso. De ahí dividimos caminos, él ya se fue en bus hacia Medellín, que quería pasar por Medellín, y yo me devolví otra vez a coger hacia Caldas. Entonces de Sonsona hay una trocha que baja 20 kilómetros y luego sube otros 20 kilómetros para llegar a Guadas. Esa etapa me supo a miércoles, o sea, fue dura, pero dura, asquerosamente dura. La bajada súper empinada, entonces baja uno muy, muy tensionado. Y el problema, o sea, estaba tan dura que yo llevaba una botella de agua de esas de recicladas y tanta vibración, la botella empezó a perforarse y el agua se me estaba regando. O sea, me di cuenta que se estaba saliendo el agua. La bajada la sufrí, paraba cada 2-3 kilómetros a descansar los brazos, las manos de tanto frenar, y eso que son frenos hidráulicos y están en buen estado, pero no, muy dura. Y la subida ni se diga, o sea, la subida me tocó caminar un buen pedazo porque eran unas paredes así. Ya me sabía cacho el sol una miércoles, o sea, de verdad ese día lo sufrí muchísimo. Llegué, no hay tiendas casi, o sea, hay un par de tiendas en toda esa subida, no conseguí un restaurante para almorzar, o sea, era como puro mecato, bocadillo y cosas así. Llego a Guadas, que también es pueblo patrimonio. El pueblo como tal sí que es famoso por el tema de los bailes, del festival de danza y también por los piononos, los panes estos. Al día siguiente estaba tan cansado que lo que hice fue una etapa muy cortica como para recuperar piernas. Llegué hasta Pácora, Caldas, eran como 15 kilómetros nada más y la mayoría era bajada. Simplemente para recuperar piernas llegué al hotel, me acosté a dormir, luego salí a caminar por el pueblo suavecito y ya al día siguiente, después de haber descansado, sí me hice una etapa bonita. De las más bonitas del viaje, yo creo, que fue arrancar desde ahí de Pácora. Empieza uno a subir, llega a un páramo y desde ese páramo ve uno Salamina, que es otro pueblo patrimonio, pero lo ve en una montaña al frente. Y para llegar a esa montaña uno ve 2 ríos acá, que uno sabe que sí o sí tiene que bajar y subir. Entonces, primer río baja uno, como unos 15 kilómetros, y luego otra vez subas esos 15 kilómetros. Salamina sí me encantó, es un pueblo, sí tiene más ese toque de patrimonio, de que está mejor conservado. Siento que Salamina, súper recomendado, está muy cerca a Manizales, por si quieren ir, no tienen que darse estas vueltas locas que hago yo. De ahí de Salamina, entonces vuelvo y bajo por el otro costado de la loma, de la montaña, hacia otro río, y vuelve y dele para arriba otra vez, dele esta vez hacia el municipio de La Merced, Caldas también. Esa subida, al inicio pavimentada, bueno, sabrosa, dándole, ya después se puso trochita y otra vez sufra, amigo, pero pues para eso fui, para eso que era la bici gravel, pues hágale pues a la trocha, amigo. Llega uno a una parte alta y se ve al otro lado de la montaña La Merced, con un pueblito chiquitico, pero con una iglesia con unas torres gigantes, raro, o sea, de las iglesias raras que yo he visto, esa. Pero bueno, nada, llegué a La Merced, ahí bebida y de una vez empecé a bajar. Empiezo uno a bajar, todo esto es la cordillera central, empiezo uno a bajar hacia el río Cauca y llegué hasta La Feliza. La Feliza es un corregimiento, un caserío ahí, sobre la carretera. Ahí sí almorcé, solazo del demonio, y me quedaba un poquito de energía, me sentía motivado ese día, entonces le di hasta una subidita más como de 7 kilómetros, no tan duro, pavimentada, hasta subí a Caldas. La etapa fueron como unos 90 kilómetros más o menos, con unos 2.600 de desnivel, estuvo sabroso. Ya el día siguiente arranco
subo hasta Río Sucio, que eran como unos 12 kilómetros de subida, ahí desayuno y empiezo la subida hacia el páramo. Ahí se divide Caldas de Antioquia, entonces voy por esa trocha subiendo. Ese día me falló, el Strava me falló un montón, el clima estaba pesadito, o sea, estuvo duro esa subida. Llego al páramo, empiezo a bajar. En toda la subida hay una tiendita, una casa donde venden agua panela, queso, arepas y eso. Ya empiezo a bajar, todo eso es trocha, también sufría esa trocha. Llega uno al municipio de Jardín Antioquia, otro pueblo patrimonio muy bonito. Todas las casas están pintadas de colores, con sus balconcitos así coloniales, típico pueblo patrimonial, pero no me quise quedar ahí, sentí que tenía un poco de piernas y el siguiente pueblo era Andes y era bajando en su mayoría, entonces avancé ese poquito hasta Andes. De Andes arranco al día siguiente hacia otro pueblo patrimonio, Jericó, metí por un lugar que se llama Buenos Aires, una subida dura. Llega uno a Buenos Aires súper tranquilo, sube a un mini páramo y empieza otra vez una bajada, luego una subida, entró uno a Jericó. Jericó es donde nació la madre Laura, la santa colombiana. Ahí está la casa donde nació, tiene 2 iglesias, una rosada, apenas para mi bici rosada, y la iglesia del parque principal. Este pueblo, sí, para mí, de los 5 pueblos patrimonio que visité en este viaje, que eran Pore, Aguada, Salamina, Jardín y Jericó, para mí el número 1 fue Jericó. Ya de ahí de Jericó empiezo a bajar, una bajada nuevamente al río Cauca, son como unos 20 kilómetros, pero bajada. Vaya, hágala de subida y llórela. Llego al río Cauca, un lugar que se llama Puente Iglesias, me pinché, ya iba cansado, el siguiente pueblo era Fredonia y estaba lejos, entonces dije, no, aquí descanso y mañana corono Bogotá, ya estoy más perdido, Medellín. Ahí en Puente Iglesias, en el río Cauca, conseguí un hospedaje justo sobre el río, muy tranquilo, la verdad, dormí como bebé. A la mañana siguiente desayunito y última etapa, la de coronar. Entonces empecé a subí hasta Fredonia, o sea, más de 20 kilómetros subiendo. Llega uno a Fredonia, luego ahí se ve el Cerro Bravo así de frente, muy bonito. Baja un pedazo y luego dele otra vez para arriba y dele, llega uno hasta Magá, que ya sigue subiendo en un pedazo más. Por ahí almorcé en la carretera, eso sí, almuerzo de esos de camionero trancado, ya sabía que estaba llegando a Medellín, ya no me importaba nada. Bandejotas así de frijoles con chorizo, con de todo. Llega uno hasta Caldas, el municipio de Caldas, en Antioquia, y ahí ya se ve la luz, ya empieza uno a bajar hacia Medellín. Hay un par de subiditas, pero ya es más relajado. Entra uno a Medellín por el sur de Medellín, por Itagüí, por Envigado, buena ciclorruta. Llego a Medellín, tenía un problema en la bici, en las llantas. Esa bici es una empresa paisa, pues la dejé allá, la garantía súper recomendada. La dejé allá y aproveché, eran ferias de las flores, así que estuve unos días ahí. También llegó nuevamente mi novia a Medellín y estuvimos unos días allá de paseo, y nada, volver a Bogotá después de haber atravesado las 3 cordilleras, oriental, central, occidental, y volver a meter a la central, una belleza de viaje. Los números generales fueron en total más o menos unos 1200 kilómetros. En desnivel positivo son como unos 37.000 metros de desnivel positivo, que equivale a unas 90 veces patios o como unas 12 veces letras. Trocha, digamos un 35%, la verdad. Había varias rutas pavimentadas, debo decirlo. Punto más alto, 3.500 metros en la laguna de Tota. Punto más bajo, como 170 metros en el río Magdalena, cuando uno lo cruza por Dorada. Y consejo del día, vean, más allá de que en este viaje lo hice con una bicicleta buena de gravel, créanme que para viajar no necesitan tener la mega bicicleta, ni las mega casco, ni las mega zapatillas, no necesitan nada fino, necesitan piernas, cabeza y ganas en el corazón de conocer, de viajar. Los 31 departamentos que conozco, a los 31 fui en 2 bicicletas súper sencillas GW. La primera era una todoterreno, esa Alligator de 700.000 pesos, y con esa llegué a Ecuador y a La Guajira. Con un grupo Tourney, un Shimano Tourney, que es lo más básico de las bicicletas, o sea, de verdad no tiene nada. La otra cicla es una de carreras, también GW, la Veleta, con un grupo Claris, que los que conocen de bicis de carreras saben que ese es como el grupo de entrada de bicicletas de carrera, y con eso también fui a un montón de departamentos. A eso le puse un remolque y llegué a Chocó. O sea, de verdad no se necesita nada fino para poder viajar, se necesitan ganas. Ya después me puse de loco a comprar esta cicla y estoy súper agradecido y feliz con ella, pero no se necesita eso, o sea, de verdad no necesitan el mega jersey, la badana de los 400 kilómetros que vale 600.000 pesos. Si la tiene, bacano, úsela, le va a servir. Si no la tiene, pues acostúmbrese a andar, cremita número 4, vaselina, lo que quiera, igual eso al final va saliendo callito. Entonces son ganas de viajar. Así que nada, ese es el consejo.
cojan esa cicla y hermano, hermana, háganle. A pedalear se dijo, así sea el Parque Nacional como vengo yo, o hasta La Guajira o hasta la Patagonia, pero vayan y viajen, por favor. Chao, chao.